Ok. Bueno, yo antes de nada agradeceros la posibilidad de ayudaros con este ciclo de conferencias desde España. Yo con Perú tengo una relación de fraternidad enorme desde hace 5 años que fui allí por primera vez y ya he ido en varias ocasiones y cada vez que tengo una llamada de Perú, pues intento cuadrar la posibilidad de ayuda y en este caso, siendo además enfocado hacia estudiantes de arquitectura e ingeniería, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, solo un matiz con la presentación que habéis hecho, que habéis dicho doctorado, no, estoy haciendo el doctorado. Soy candidato y además es mi primer año, con lo cual ya me encantaría tener el título de doctorado, pero no, eso no es así, ¿vale? Entonces, bueno, ya como me habéis presentado, voy a dejar esta primera parte que tenía de presentación, bueno, como mucho proponer la guía para implementar y gestionar proyectos BIM, que además se editó por la revista Costos en Perú, y que, bueno, por lo menos así tenéis una referencia de ellas. Y sí que me gustaría destacar algunas de las labores de divulgación que realizamos habitualmente y que están repartidas en varios focos, en varios frentes. Tenemos un enfoque muy holístico y muy transversal de cómo queremos ayudar al sector a divulgar todo lo que tenga que ver con la metodología, ya no solo BIM, sino procesos de transformación digital. Y tenemos 3 grandes puntos de apoyo. Uno es el blog personal, que se llama Diario un BIM Manager, que alimenta y se retroalimenta con otros 2 canales. Uno es el podcast Share Coordinates, con el que ya llevo colaborando pues año y medio y que tenéis disponible en todas las plataformas de podcasts existentes. Y también BIM Channel, que es un portal de divulgación sobre BIM con un formato más enfocado hacia el vídeo. Me vais a encontrar en redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn y en Twitter, donde estoy bastante activo, y en canales como YouTube, Instagram, también vais a encontrar bastante material que ponemos a disposición, ¿no? Y fruto de esta perseverancia y enfoque, ¿no? Primero se te queda la cara, como veis ahí en la imagen, llena de acrónimos, es broma. Y segundo, bueno, pues solemos aparecer en los listados de BIM Influencers a nivel mundial, pues solemos aparecer ahí en los primeros puestos, especialmente no porque sepamos más que otras personas, ni muchísimo menos, sino porque somos muy constantes en las redes sociales y por eso aparecemos ahí, también porque llevamos bastante más tiempo, ¿no? Sí que me gustaría destacar, antes de empezar con la parte más técnica, que dentro de las actividades a las que yo me dedico, soy una persona que soy emprendedor y tengo diferentes proyectos empresariales. El principal foco de trabajo es una consultoría BIM que está radicada en el País Vasco y que tiene 3 grandes núcleos de trabajo: la ingeniería, arquitectura, el desarrollo de proyectos de implantación y la parte de facility management. Y en ese sentido, pues estoy muy bien acompañado con mis socios Iñaki Maiza y Juan Osborne, al que seguramente muchos de vosotros, si sois usuarios de la plataforma Autodesk Revit, le conoceréis más por JO Tools, que son unas apps que tiene el programa Revit y que él es el autor de estas diapositivas, ¿no? Tenemos la suerte de poder trabajar en múltiples proyectos con muchas compañías y destacar que nos movemos en todos los ámbitos de la construcción, promoción, universidades, arquitectura, ingeniería, project management, colegios oficiales y fabricantes, ¿no? Sí que me gusta destacar que dentro de todo este ámbito hay una serie de instituciones que dependen del gobierno vasco, como es la Dirección General de Vivienda, la gestión del suelo con Visesa y la gestión de activos, que es Alokabide, que dentro del ámbito de la gestión de vivienda social tenemos la suerte de acompañarles como asistencia técnica ya desde hace varios años a las 3 instituciones, y con todo ello estamos ayudando al plan de implantación BIM a nivel del País Vasco, con proyectos realmente interesantes, y algunos de ellos ya han sido casos de éxito
y recientemente están a punto de publicarse un caso de éxito de gestión de vivienda pública BIM con Alokabide en Autodesk. Y la verdad es que estamos bastante orgullosos de todo este trabajo, porque además se está empezando a hablar de un concepto nuevo que es el BIM social, ¿no? Como una institución pública parte de su trabajo lo ha modelizado, lo ha enfocado dentro de la transformación digital, no porque va a encontrar una rentabilidad en el desarrollo del proyecto o porque va a hacer el proyecto más bonito, sino porque para enseñar a los usuarios finales, a los ciudadanos que van a habitar esos edificios, poderles enseñar la infraestructura, el proyecto, de una manera diferente a como se ha hecho hasta el momento, ¿no? Bien, antes de enseñar cómo BIM nos ayuda a entender la arquitectura y la ingeniería en las diferentes fases que podemos encontrar dentro del ciclo de vida, tenemos que entender algunos aspectos importantes de lo que nosotros denominamos el ecosistema de conocimiento y cómo entendemos BIM. Nosotros entendemos BIM basado en una serie de cimientos, en una serie de fundamentos principales que son, lógicamente, una geometría 3D, una serie de datos asociados a esa geometría, que se apoya en tecnología para desarrollarlo, con unos procesos concretos, impulsado o desarrollado también por personas y con un itinerario determinado que dependerá de la madurez de las diferentes empresas, ¿no? Por lo tanto, estamos partiendo de una preconstrucción virtual con una serie de softwares que vamos a elegir para modelar, ¿no? Para realizar las presentaciones de vistas, de planos, de visualizaciones, de renders, obtenciones de mediciones, cómputos, costes, simulaciones. Y a todo ello le vamos a dar una estructuración organizada, una información paramétrica relacional que tendrá una serie de jerarquías, una serie de sistemas de clasificación, de nomenclaturas, de metadatos, que tendrán que estar totalmente organizados. En paralelo, además, trabajaremos con procesos de comunicación, procesos de dónde guardar la información y compartirla, cómo organizar las tareas, cómo formarnos en toda esta serie de procesos y cómo empezaremos a introducir otro tipo de tecnologías complementarias que multiplicarán todas las acciones que estamos realizando, como las tecnologías de escaneado 3D, los drones, la realidad virtual, el GIS, etcétera. Como decíamos, nos apoyaremos en una serie de estándares como Lean Construction, como Integrated Project Delivery o nuevos protocolos de revisión que tenemos que crear porque no existen, como los procesos de revisión virtual o de comunicación en nuestros marcos de trabajo. Todo esto no tiene ningún sentido si no hay personas que van a materializarlo. Y estamos hablando de técnicos especializados, como la figura del BIM Manager, líderes tecnológicos dentro de las empresas. Entendemos que esta es una figura que debe de existir. Antes existían los departamentos de innovación. Ahora creemos que tiene que aparecer esa nueva figura que se llamará innovación o se llamará líder tecnológico, que tiene que impulsar todo esto, ayudar a coordinar las responsabilidades y, por lo tanto, junto con los gestores de la empresa, facilitar la adaptación, apoyar con mucha psicología este cambio constante que se está realizando, cooperando fundamentalmente, ¿no? Y nunca olvidándonos de todas las tendencias que existen y que van avanzando, como el blockchain, el Internet of Things, la robótica, machine learning, impresión 3D, smart cities, etcétera, ¿no? Y como os decía, con un horizonte, una matriz de dónde estamos y a dónde queremos llegar, entendiendo que esta matriz nunca es lineal, sino que en algunas capas podremos estar en un punto y en otras en otro punto, ¿no? De esta manera, para poder construir todo esto y apoyarnos y poder entender todo el proceso que estamos realizando, tenemos que tener mucha información a nuestro alrededor. ¿A partir de qué? A partir de entornos que nos ayuden, como asociaciones, entidades, BIM influencers, gente, o sea, instituciones públicas que nos den un poco el estado del arte y dónde estamos. Las licitaciones públicas o las licitaciones de promotores que se están produciendo a través de observatorios, a través de estados de macroadopción, a través de estas matrices de niveles de madurez, mapas de procesos, mapas de agentes, mapas de softwares, itinerarios, fuentes, eventos, bibliotecas, recursos, diccionarios, etcétera, etcétera. Todo esto completamente organizado de alguna manera que nos ayude a que todo esto sea posible. Ya tenemos
empresas o entidades que nos están ayudando con todo este tipo de información, clasificándolas y dejándolas de una manera más sencilla, y creo que esto es realmente importante, ¿no? Ya hemos visto esa matriz de niveles de madurez que, para que la entendáis, proviene de la matriz de niveles de implantación del Reino Unido, a la que se le fueron añadiendo determinadas capas de información y que, como os comentaba, es un elemento que no es lineal, sino que podemos estar en diferentes puntos. Todo esto os lo enseño porque está directamente relacionado con algunos de los ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿no? Algunas de estas capas de información pues, pueden estar relacionadas con cómo nos reunimos, cómo capturamos esa realidad, cómo sensorizamos el edificio, ¿no? O cómo fabricamos digitalmente. O un aspecto tremendamente importante, ¿no? Cómo trabajamos con los entornos de las bases de datos, ¿no? Y podemos ver aquí, por ejemplo, cómo actualmente trabajamos con tablas planas, ¿no? De Excel, Access, etcétera, y cómo vamos a empezar a importar, exportar la información, cómo vamos a empezar a linkarla, a conectarla hasta llegar a un estado óptimo de cubos integrados de información que son múltiples bases de datos que se han conectado, pero que para el usuario final es como si estuviera en un único entorno, ¿no? Seguramente si habéis visto ya algún dashboard de Power BI, podéis empezar a entender lo que digo, es decir, hay muchas bases de datos que están apuntando a un sitio, pero tú visualmente solo estás viendo un resultado muy fácil, muy sencillo, muy amigable, y que es el dato que necesitas para continuar con los trabajos, ¿vale? Bien, antes hemos citado también los mapas de software como un punto fundamental, ¿no? Aquí os enseño este mapa de software para que tengamos de un vistazo la tremenda complejidad que puede llegar a tener un ecosistema de flujos de trabajo en un entorno BIM donde se haga de todo, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de arquitectura, de ingeniería industrial, ingeniería civil, estructuras, el área de construcción, todo tipo de cálculos, todo tipo de diseños industriales, de mobiliario, también la parte de visualización, la parte de diseño generativo, de visores, el Big Data, y todo ello también apoyado en la parte transversal de las empresas, ¿no? La gestión empresarial, la gestión documental, los Common Data Environment, por supuesto, la gestión de la calidad, incluso aspectos específicos de gestión BIM como gestores de BIM Execution Plan, etcétera, y también apoyado en la parte de comunicación, de tareas, comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es importante entender que estos ecosistemas son altamente complejos, pero si nosotros hacemos un zoom importante y empezamos a mirar los primeros pasos por donde podemos empezar, pues evidentemente se facilita enormemente esa posibilidad de ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Entonces, yo lo que os he traído es una serie de ejemplos de cómo BIM se puede entender de diferentes maneras y sobre todo cómo empieza a ayudar a entender determinadas de situaciones que son complejas, ¿no? Este que estáis viendo lo voy a hacer a través de una serie de fases, ¿vale? Estamos viendo, por ejemplo, un concurso para una construcción de viviendas, ¿vale? En un concurso de construcción, tradicionalmente una empresa constructora presenta una oferta económica y demás. ¿Qué ocurre cuando una empresa lo que hace es modelizar un edificio sobre el que va a realizar la oferta? Pues está entendiendo cómo funciona el edificio y está seguramente remidiendo el edificio. Y por lo tanto, la propuesta que va a presentar como constructora va a ser muchísimo más eficiente, ¿no? Hablamos de un edificio o hablamos de un barrio entero, ¿no? Entonces, qué importante es cuando nosotros, en nuestro ámbito de trabajo es grande, empezar a integrar la ciudad con los edificios, ¿no? Lo que también se llama el BIM y el GIS, ¿no? Que no solo es la visualización, como estamos viendo en este caso, sino seguramente también entender cómo la circulación de la ciudad está moviéndose en este sentido, el tráfico peatonal, ¿no? Cómo es la accesibilidad a los edificios, etcétera, ¿no? Esa es una primera forma como el BIM más GIS en este caso o el terreno nos estaría ayudando a entender mejor nuestros proyectos, ¿no? Podemos hacerlo infinitamente más atractivo, ¿no? En este caso estamos viendo un resort en la isla de Ibiza, está realizado por una persona, ¿vale? Un arquitecto al que se le dio apoyo para
para modelizar la ciudad entera de Ibiza. Cuando hablamos de modelizar la ciudad entera de Ibiza, estamos hablando de miles y miles de edificios que una persona normalmente tardaría, no lo sé, un mes entero en modelizar todos los cubos. Evidentemente, todo eso ya no se hace de forma manual, sino que se realiza con tecnologías de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que prevalece es lo que necesita el cliente. En este caso estamos hablando de un cliente que quería ver Ibiza al fondo de todo lo que es el resort que se está diseñando, al lado del puerto, con las gaviotas, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de formas de trabajar o de presentar la información sería absolutamente imposible si no hubiera habido una tecnología detrás de levantamiento masivo de ciudades, ¿no? En este caso es una aplicación de una plataforma que se llama BeamMate. Esto se produce, lo tienen disponible en España, pero hay otras plataformas como por ejemplo en Lumion con OpenStreetMap o hay alguna empresa, no me acuerdo justamente ahora del nombre, de Leica, ¿no? Hexagon, sí, Hexagon ha sacado una plataforma para modelizar ciudades con un nivel de precisión impresionante al que tú le puedes añadir además tu edificio, ¿no? Entonces, esa es otra forma de entender la arquitectura o el acercamiento a los territorios, ¿no? Con esas integraciones masivas cada vez más importantes, ¿no? Podemos empezar a desarrollar un proyecto, ¿no? En este sentido, podemos tener un tipo de información clásica, ¿no? En este caso, vemos aquí en el panel de la derecha una serie de planos que podríamos llamar convencionales, ¿no? Con colorines de cómo se presenta el edificio, ¿no? Pero ¿qué ocurre si dentro de esa intervención hay algunas zonas que son críticas por su geometría, por su accesibilidad? Bueno, pues difícilmente se van a entender, ¿no? A la hora de presentar, por ejemplo, una licencia, ¿no? Una solicitud de licencia a una municipalidad, a un ayuntamiento. Cuando se modeliza, inmediatamente la persona que te va a supervisar entiende mucho mejor los espacios. Estamos hablando de una comunicación visual. Ya no estamos hablando solo de que queda bonito, sino que la persona que va a darle el visto bueno a este proyecto lo va a entender mejor y por lo tanto va a poder supervisarlo de una manera más eficiente, ¿no? Este es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Es como un plano se presenta para que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, pueda entender cómo funciona un edificio a través de diferentes elevaciones, de diferentes perspectivas, explicando un uso a lo mejor un poco más complicado, ¿no? Pero que el técnico, al verlo tanto en planta como en 3 dimensiones y con la tabla de información asociada de superficies o número de aparcamientos en este caso, pues lo puede entender perfectamente sin necesidad de tener que hacer alguna consulta añadida, ¿no? Además, por supuesto, podemos obtener todo lo que hemos hablado de esa presentación virtual, ¿no? O en el ámbito de colegios, ¿no? En este caso estamos hablando como para poder presentar un colegio a una institución pública, pues se puede integrar de una manera muchísimo más eficiente estos diseños. No estamos hablando de hacer renders perfectos, sino renders integrados en un solar real, ¿no? Con, en este caso, la Sierra de Madrid al fondo, etcétera, o como tenemos un proyecto integrado con el terreno. Quizás esto a lo mejor os parece muy feo el render, ¿no? Pero es que estamos hablando que este render tiene 11 años, ¿no? Fue la primera integración que nosotros conocimos de Google Earth con un modelado, en este caso he sacado de Autodesk Revit, ¿no? Podemos complicar la variable. Ahora ya no estamos hablando de proyectos sencillos, estamos hablando de proyectos con un nivel de complejidad máximo, ¿no? Yo creo que estamos ante los proyectos más complejos que podemos encontrar en el mundo, ¿no? En este caso, un estadio de fútbol. Creo que solo un aeropuerto podría estar en un nivel máximo de complejidad con respecto a este tipo de edificio, porque en el aeropuerto vamos a encontrar seguramente una complejidad geométrica elevada, sumado a un nivel de instalaciones y de cumplimientos de programas también bastante complejos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos la herramienta para ayudarnos a generar una información que de forma tradicional habría sido imposible, ¿no? Solo para que os hagáis una idea,
realizar una sección, evidentemente aquí estamos hablando de un estadio de fútbol realizado por un estudio de arquitectura concreto, que es Fenwick Iribarren Architects, en el que nosotros tenemos la posibilidad de ayudarles con formación, con implantación, ¿vale? Y con una asistencia durante un tiempo. Y evidentemente el mérito absoluto es del equipo de arquitectura, de ingeniería y estructuras, que pueden llegar a converger hasta 50 o 60 personas trabajando en un proyecto de esta naturaleza. Hablamos que es necesario aquí varios BIM managers para que todo esto sea posible y como no os podéis imaginar de otra manera, este proyecto se desarrolla a lo largo de muchísimos años, ¿no? La fase de proyecto de básico y de ejecución de este proyecto duró 4 años. ¿Cómo hacer esto sin un modelo virtual? Sería imposible. Claro que antes se hacían, evidentemente, pero con unos esfuerzos brutales. Solo dibujar una sección a un delineante le costaba prácticamente 40 horas, una semana entera para hacer una sección y lógicamente se hacían 2, 3 secciones del estadio porque no se podía hacer más, digo secciones completas, ¿no? Ahora podíamos hacer N secciones, las que quisiéramos, porque se tenía esa posibilidad. Además, le permite a un despacho como Fenwick Iribarren empezar a sistematizar determinados tipos de tareas. Este proyecto se hizo en 4 años. Me consta, porque sigo teniendo contacto con el despacho, que el último estadio de fútbol fueron capaces de hacerlos en menos de un año. ¿Vale? Estamos hablando de procesos de 4 años a procesos de menos de un año. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de un ahorro y una optimización en el diseño de proyectos complejos que no tiene comparación con una situación actual, ¿no? Proyectos más convencionales, pero no por ellos menos complejos, ¿no? Ahora estamos viendo viviendas, pero que necesitan un alto de nivel de detalle para poder ser vendidas a los usuarios final que compran las viviendas. Y entonces aquí es donde podemos empezar a tener en los modelos un aliado para detectar los tipos de problemáticas que suelen ser habituales y que es muy difícil, ¿no? Aquí también nos ayuda a entender mejor el funcionamiento interno de un edificio, ¿no? Ya me hubiera encantado a mí que en la universidad, cuando estábamos dando cálculo de estructuras o estábamos estudiando instalaciones, me hubieran enseñado las tripas de un edificio. Yo nunca jamás en la universidad me pude imaginar cómo era un edificio por dentro, ¿vale? Claro que sabías que había un montón de instalaciones, un montón de cables, pero por mucha capacidad visual que tuvieras, nunca jamás llegarías a la precisión que te da un modelo BIM en el que aparecen esos cientos de miles de metros de tuberías con esa complejidad tan enorme que tienen dentro de una instalación, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad como ingeniero, como arquitecto, de ver el 100% del edificio en el momento que yo necesito, eso es una herramienta que tiene un valor incalculable a la hora de ya no solo hacer bien el diseño, sino de darle una garantía a nuestros clientes de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. E insisto, puede ser un proyecto gigantesco o puede ser un proyecto muy chiquitito. Cambiar de escala no significa que la calidad vaya menor, ¿no? Yo creo que el cambio de escala es una herramienta enorme para tener un mayor nivel de detalle en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de hacer o trabajar en entornos de estadios de fútbol, de estaciones de metro, pero también he estado trabajando en entornos de reformas de 50 metros cuadrados, de entornos en el que estábamos, pues eso, una reformita pequeñita, ¿no? Con una sola persona. Y le hemos puesto mucho ímpetu en desarrollar toda la información. ¿Por qué? Porque eso facilitaba enormemente la construcción, ¿vale? O la venta de lo que se está haciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a encontrar claramente? Bueno, yo si muchos de vosotros no habéis terminado la carrera y tenéis dudas de si hacer el trabajo final o no en entorno BIM, yo os diría que por favor que no tengáis ninguna duda. Hacedlo, ¿vale? Hacedlo primero porque vais a generar vuestro primer entorno completo que controléis, ¿vale? AutoCAD engaña completamente. Tú crees que tienes resuelto un edificio y a lo mejor lo que has hecho ha sido resolver un plano para que quede bonito, ¿vale? Eso no es arquitectura, eso no es ingeniería, ¿vale? Eso podría formar parte de la presentación de la información,
¿vale? Pero eso es una parte muy pequeña. Lo que nosotros estamos hablando es de resolver de verdad un proyecto y entenderlo desde dentro, ¿no? Entonces, yo además os puedo hablar con verdadera realidad, porque yo todo el proyecto final de carrera que yo hice, tuve la posibilidad de hacer varios ayudando a otros compañeros y todos los hacíamos en 3D, ¿vale? Independientemente que cuando os estoy hablando estaba todo hecho en AutoCAD, pero lo hacíamos en 3D para entender de verdad el funcionamiento del programa. Todo esto lo podemos ir acompañando de otras capas de información, en este caso otros tipos de usos, evacuación, protección de incendios, etcétera, ¿vale? Y podemos encontrar ese aliado igualmente para toda esa analítica, ¿vale? Incluso podemos hacer que algo que normalmente no es bonito, como unas instalaciones, sea bonito para alguna toma de decisiones concreta, ¿vale? Pero que no se nos olvide que lo que tenemos que hacer es un proyecto organizado, ¿vale? Un proyecto en el que todos los diferentes modelos que podemos estar utilizando tengan un fin concreto y ayuden claramente a organizar la información para que luego se ejecute, ¿no? Y ahí nos podemos empezar a ayudar de otras plataformas, no solo las visuales, sino plataformas de gestión y de colaboración. En este caso estoy presentando un pantallazo de un programa que se llama BIM Collab, que es de gestión de revisiones de proyecto. Posiblemente en la carrera esto a lo mejor os suene muy lejos o a lo mejor no es tan atractivo. Os puedo asegurar que para vuestro cliente esta es una de las partes más importantes, ¿vale? Estás hablando de seguir asentando esa calidad o esa supervisión a través de, en este caso, a través de herramientas como Navisworks, como Trimble Connect, como Solibri, BIMvision, BIMcola, Zoom, etcétera, etcétera, que nos ayuden a detectar automáticamente interferencias que se van produciendo dentro del proyecto y sobre todo resolverlas de una manera rápida y eficiente, ¿vale? Si vamos a otras fases, ya estamos entrando en fases de obra. Esto es una licitación de una construcción de una estación de metro, en el que para poder llegar al objetivo se hizo un prototipo de estación de metro. Aquí el tema de los prototipos o el tema de una plantilla de arranque de un proyecto es crítico. Si no hubiera existido esto, esta empresa, en este caso Eurostudios, nunca podría haber sido capaz de modelizar 10 estaciones de metro en pocas semanas, ¿vale? Aquí es donde de nuevo BIM aporta un valor incalculable cuando existe algún tipo de factor de repetitividad, ¿vale? Yo no estoy hablando que los proyectos sean exactamente iguales, pero sí que estoy diciendo que 10 estaciones de metro van a tener en común los tipos de muros, los tipos de suelos, los tipos de techos, los tipos de estructuras, los tipos de instalaciones, seguramente el anclaje, las alturas tienen un mínimo inicial, la forma de montar la estación o construirla, los refuerzos metálicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego habrá variaciones de alturas, de longitudes, de cómo de las alas que suben para cuando conectan con la superficie, ¿no? Los halls de entrada, etcétera. Claro que eso cambiará, pero os puedo asegurar que a lo mejor eso es un 5% del proyecto, ¿vale? Si tú tienes un cajón que has podido replicar rápidamente, que solo se ajusta en altura, pero lo has pensado bien, ahí es donde ganas mucho tiempo. Ese pensar bien es la planificación. Trabajar en entornos BIM exige de una planificación ordenada. Ahí es donde, en ese orden, es donde Lean Construction aporta un valor también incalculable, ¿no? Cómo las personas se tienen que organizar entre ellas para hacer eficiente todas esas planificaciones de diferentes niveles que tengo que realizar, ¿no? O cómo el Project Management también, a través de la metodología PMI, nos ayuda a que la planificación de proyecto en BIM tenga una lógica y unos análisis importantes, ¿no? Y estos procesos constructivos, como os decía, se pueden llevar al nivel que os dé la gana. Este es un proyecto final de carrera. Proyecto final de carrera modelado casi a escala 1:1, ¿vale? En el que cuando se presentó el proyecto, el tribunal no le gustó la propuesta arquitectónica, ¿vale? Pero puso una nota que decía: somos incapaces de suspender este proyecto por el alto grado de definición del mismo, ¿vale? Lo único que se solicitó es una revisión con el autor para consultar dudas, ¿no? Como decir, ¿cómo es posible que hayáis
resuelto constructivamente el edificio, pero la parte conceptual haya sido menor, y ahí es donde se hablaba que, bueno, perdóneme usted, pero un proyecto final de carrera no solo tiene que ser bonito, eso es una parte y encima subjetiva, ¿vale? Sino que tiene que ser construible y tiene que funcionar, ¿no? Y ahí se defendió de tal manera que por supuesto que se aprobó este trabajo, ¿vale? Estamos hablando de un proyecto realizado hace 12 años. Bien, pero podemos ir a proyectos muchísimo más, como digo, terrenales, más terrenal que un proyecto de urbanización, en el que estás hablando de pavimentos, estás hablando del contacto directo con el terreno. Bueno, pues aquí además ya hablas de otras tecnologías, es decir, no todo es software de modelado de edificación, sino que tenemos que saber integrarnos con el software de modelado de infraestructuras urbanas. Vimos un ejemplo al inicio que estaba realizado con InfraWorks, ya estamos hablando aquí un ejemplo modelizado con Civil 3D más, en este caso, la plataforma Revit, ¿no? Entonces, aquí tenemos la importancia de nuevo de saber utilizar la información de una manera fluida para que se entienda. Y aquí tenemos un ejemplo de la plataforma BIM Collab Zoom, un visualizador gratuito, en este caso con IFC. IFC, como seguramente todos sabréis, es el formato de intercambio claro entre diferentes plataformas 3D, ¿vale? Y que para las administraciones públicas, para los clientes públicos, es un formato que normalmente debe ser considerado como el formato base, porque es abierto y porque no condiciona el sistema de trabajo de todos los diseñadores, ¿vale? No estoy diciendo que se trabaje solo con softwares IFC, sino que estoy diciendo que para optimizar los recursos públicos, el cliente, la administración, debe ser lo más neutral posible. Y en este caso, IFC es un entorno colaborativo neutral, ¿vale? No pertenece a ninguna marca. Igual que el formato BCF, que veis aquí lo que sería el simbolito, ¿no?, de BCF, que también es un formato abierto. Bien. Dentro de todo este ecosistema hay otro apartado importante, es decir, cuando yo voy a la obra, veis que estamos pasando por diferentes fases, también tengo que fabricar algo que tengo que llevar a la obra. Voy a tener una serie de elementos que van a ser fabricados, es decir, si yo estoy poniendo ladrillos, los ladrillos se están fabricando en la propia, no fabricando, sino que se está ensamblando en la propia obra. Pero hay otros elementos que no, que necesitan venir preensamblados, ¿no? O que por lo menos tenemos que tener un análisis de cómo funciona ese elemento de una manera mucho más potente, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, el BIM para los fabricantes les ayuda a generar unos catálogos o unas formas de presentar su información muchísimo más enriquecidas que de la forma tradicional, ¿no? Y ayudarles, y les ayuda a que de una forma rápida tengan la posibilidad de generar renders o información visual integrada, ¿no?, con realidad virtual o con vídeos que rápidamente el cliente final, el usuario final, pueda tener una idea de cómo está terminando su edificio. Ojo, pero aquí estamos hablando de un nivel de fabricación, es decir, ya con paneles diseñados por los propios fabricantes, ¿vale? Bien, estamos hablando de fachadas, como podemos estar hablando de ascensores, de escaleras mecánicas, ¿vale? Estamos hablando de componentes con un nivel de complejidad ya elevado. Aquí BIM ayuda enormemente a entender cómo se construyen estos elementos, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en un proyecto de ascensores, en un proyecto de escaleras mecánicas, en un proyecto de escaleras no mecánicas, y la base común de todos esos elementos es la necesidad, ¿vale? La necesidad de entender cómo funciona el objeto, ¿vale? Este es posiblemente uno de los objetos BIM más complejos que hemos desarrollado. Tiene todas las inteligencias que podría tener un objeto. Calcula el peso estructural de las variables. Es decir, si la escalera se modifica, te dice qué cargas puntuales tiene en los apoyos, ¿vale? Cuando se posiciona dentro del edificio, le hace el agujero, le hace el vacío a la losa estructural, ¿vale? Y además cumpliendo con una normativa determinada que necesita el fabricante. Además, cumple con la accesibilidad del peatón y con las alturas libres que tiene que tener para que nunca haya un golpe de cabeza entre lo que es la altura libre y demás. Es decir, está cumpliendo con normas de accesibilidad peatonal. Además, te ubica la parte de instalaciones
donde tú la necesites. Puede ser abajo, puede ser arriba, ¿vale? Y además te realiza una serie de funciones necesarias para el técnico, en este caso de la Casa Comercial Orona, que es esta familia, ¿no? Que le permite diseñar todas y cada una de las variables que él necesita para vender o para garantizar que la escalera funciona en el sitio donde funciona, ¿vale? Estamos hablando de una familia que a lo mejor tiene 200 parámetros embebidos, pero todos parámetros que calculan, que es una ficha técnica entera de la escalera mecánica metida dentro de la lógica de un modelo BIM, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo BIM ayuda a cumplir normativa, garantizar la estructura, garantizar las instalaciones, garantizar la normativa de accesibilidad, ¿vale? Aparte de que luego encima puede quedar bonita, una vez que se ubica, se le pueden poner los colores, las luces, LEDs, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. O podemos ir a un objeto tremendamente más sencillo, una escalera prefabricada de chapa, que se tiene que ensamblar en un edificio, ¿vale? Pero que para realizarla y conocerla se despieza completamente para que la gente que va a comprar esta escalera sepa lo que está comprando, ¿no? Aquí estamos hablando de rehabilitaciones de edificios que necesitan poner una escalera nueva y que es un coste muy elevado, ¿no? Y aquí llegas y se lo enseñas a través del modelo, cómo necesitas hacer una cimentación, cómo es esa cimentación, esa escalera tendrá una serie de acabados, tendrá una serie de iluminaciones, tendrá una serie de ventanas, barandillas, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo puedes explicar de una manera muy detallada y además incluso puedes secuenciar el proceso constructivo para que también el cliente lo entienda y cómo se va a ir ensamblando eso en la fachada, ¿no? Bueno, pues esa es otra forma como BIM nos ayuda a entender, en este caso, un ejemplo de rehabilitación, ¿vale? Si ya estamos llegando a la fase final, que estamos hablando de operación y mantenimiento, facility management, aquí podemos encontrar otro tipo de ejemplos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo modelizar un edificio ya construido para conocer su funcionamiento a nivel energético, ¿vale? Necesito ver este edificio, cómo se va a comportar energéticamente a 30 años, ¿vale? Yo podría haber hecho una simulación analítica, pero a través del modelo virtual puedo hacer una serie de simulaciones que a lo mejor no entendería. Y aquí estamos hablando de nuevo del BIM social. Es decir, si yo a un usuario le voy a decir que voy a realizar una obra en su fachada que va a durar 8 meses o un año para hacer una mejora en eficiencia energética de su modelo, le podría explicar el motivo a través de un entorno de visualización, le podría estar enseñando cómo el sol está dando en determinadas partes del edificio muy sensibles que hace que se caliente excesivamente en verano o que, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Que sea muy fría en invierno, ¿vale? Y se lo puedo enseñar visualmente, ¿no? Entonces, él puede empezar a entender eso y sobre todo también le puedo enseñar cómo la pérdida de calor a futuro va a ser menor. Y esa pérdida de calor a futuro lo que le va a decir es que va a ahorrar dinero en costes de calefacción. Y eso, si lo ve, le va a encantar. ¿Por qué? Porque está hablando de su bolsillo, de su dinero, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo hablamos de cosas estéticas, sino que estamos hablando de temas sociales, de temas de los usuarios que viven en los edificios, ¿vale? Esto se puede llevar, por ejemplo, a otro tipo de edificios. Estamos viendo ahora un edificio que es la Universidad de Mondragón, que se modelizó para saber el impacto de una serie de mecanismos, de automatismos para mejorar la eficiencia energética del edificio, ¿vale? O bien podemos llegar a digamos, creo que este sería el exponente máximo al que podría llegar un edificio, ¿vale? Esto es lo que nosotros, bueno, nosotros no, se denomina el gemelo digital. Tengo un edificio al que le voy a poner una capa de sensores, de sensorización, ¿vale? Y además tengo el gemelo digital, que es un espejo de la realidad, ¿vale? Pero es que en ese gemelo digital tengo los datos reales de lo que está sucediendo ahí fuera. Es decir, que si la temperatura está subiendo, en el gemelo digital se sabe que está cambiando la temperatura, ¿vale? Que si la presión de la tubería está subiendo y tengo una válvula que tiene una sobrepresión,
me está saltando un aviso inmediatamente en el gemelo digital. Para que todo esto funcione, hay sistemas complejísimos que se llaman SCADAs, que son integradores de lo que se llama la sensorización con los objetos reales, que además algunos de ellos tienen sus propios softwares, con los cuadros de mando que necesitan los técnicos para saber cómo funciona un edificio, ¿vale? Todo esto que os he comentado lo vamos a ver en un vídeo que es posiblemente, bueno, este edificio se llama Cubic, está en una localidad que se llama Zamudio, en las afueras de Bilbao, en el País Vasco, y es uno de los edificios tecnológicamente más complejos que existen en el mundo. Pertenece al centro tecnológico Tecnalia, que es el propietario de este edificio, ¿vale? Y existen, como digo, existen muy pocos edificios similares a estos. Según Tecnalia, este edificio es único en el mundo, ¿vale? Así que vamos a ver un vídeo en el que se explica esto de una manera muchísimo mejor. Bueno, yo cada vez que veo este vídeo se me ponen los pelos de punta, porque eso es el resumen de todo el máximo potencial al que se podría llegar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a continuación nosotros tenemos que enchufar ese edificio a la ciudad. Con todos los edificios podríamos empezar a tener esa ciudad digital, ese smart grid, esa ciudad inteligente a partir de la cual los gestores podrían llegar a ahorrar una cantidad de dinero impresionante en el mantenimiento de ciudad. Pero no solo eso, sino ayudar en la mejor toma de decisiones para la gestión del tráfico, ¿vale? Para la gestión de los colegios, la educación, la salud, la gestión de residuos y todo esto hasta el infinito, ¿no? Imaginaros que nuestros gestores de ciudades hubieran tenido modelos digitales completos en la situación del COVID. ¿Qué se podría haber hecho? Pues se podrían haber hecho muchísimas cosas a la hora de reorganizar todo lo que es el aislamiento y la posterior desescalada, ¿no? En fin, bueno, yo os he tratado de a lo largo de estos minutos que hemos dedicado, daros mi punto de vista de cómo BIM puede ser una herramienta para entender la arquitectura, la ingeniería, la ciudad de una manera completamente diferente, pero lo que me gustaría que os quedarais con ello es que al final
los que generamos la información, los que generamos los modelos, tenemos una información tremendamente valiosa que nos hace muy necesarios en toda la cadena de tomas de decisiones, que empieza por lo más sencillo, que es aprender a hacerlo en la universidad, ¿no? Y que continúa con esos primeros proyectos que vamos a hacer para nuestros clientes, ¿no? Y que terminan en estos macroproyectos o complejos altamente, pues eso, escalables o llenos de componentes, ¿no? Que, que como habéis visto, ¿no? Precisamente en el último ejemplo es el culmen, pero claro, estamos hablando de grandísimos centros tecnológicos únicos en el mundo, ¿no? Pero que eso está ahí es una evidencia, ¿vale? Y que poco a poco irá aterrizando a nuestros día a día, ¿no? A lo mejor no es el año que viene ni dentro de 5 años, pero seguro que cuando menos nos demos cuenta estaremos inmersos en un entorno aún más digitalizado y aún mejor gestionado, porque todo eso se ha ido convergiendo en un modelo digital del edificio que se ha conectado a la ciudad y que se ha analizado de una manera eficiente, ¿vale? Yo no sé si hay alguna, Anaís, si hay alguna ronda de preguntas, ¿vale? Yo, si no, os invito a que pues me busquéis en las diferentes redes sociales, ¿no? En el blog que tenéis aquí apuntado, en Cubingest o Diario Min Manager. También en Twitter me vais a encontrar con Cubingest. O próximamente me vais a ver bastante dentro del entorno boutique de New School, que estamos preparando un entorno bastante único a nivel mundial de cómo presentar las nuevas tecnologías, toda la información relacionada con BIM, con muchísimas iniciativas. Y además en Boutique tenemos la sede del grupo de usuarios BIM de Madrid, que hacemos reuniones mensuales y esas reuniones están abiertas al público, a quien quiera conectarse desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Por tanto, yo os invito a conocer estas iniciativas, porque al final todas están enfocadas en lo mismo, en ayudaros a vosotros a que vayáis conociendo todo lo que va sucediendo en el mundo BIM, en el mundo de la construcción y de la tecnología, y que sea más fácil para todos nosotros el hacer todas estas cosas. Anaís. Ya. Ok, arquitecto, genial, gracias. Estaba espectacular la presentación. Daremos inicio a la ronda de preguntas. Tenemos una que es de John Loaiza Tapia, que nos comenta qué recomienda para el sector público de nuestro país. ¿Avance la implementación BIM ahora que se tiene un plan BIM? Esa pregunta es una pregunta trampa. Es muy complicado porque depende del tipo de administración que estemos hablando. No es lo mismo una municipalidad de 1000 habitantes que en Lima con varios millones, ¿no? Entonces, igual no es lo mismo estar gestionando un aeropuerto que estar gestionando 5 colegios. Lo primero que tiene que haber es un plan interno de cómo acompañar a todo ese desarrollo, fundamentalmente a través de la sensibilización de todo el sector. Y eso implica dinero, poner en marcha acciones con dinero para que todo esto llegue a toda la cadena del sector. Y por lo tanto implica medios sociales, implica televisión, implica periódicos, implica radios, implica todos los medios a la disposición general para que todo esto se conozca y que el usuario final sepa que el mundo de la construcción se puede hacer todo esto. También estamos hablando de empoderar al mundo de la construcción, ¿no? Hay muchas veces que los ciudadanos siempre miran este sector como, ya están aquí estos que van a hacer una obra, que no sé qué, pero a lo mejor no lo ponen el valor. Si hablan de un cohete espacial, todo el mundo, bueno, los cohetes, qué maravilla, ¿no? Pero hablan del sector de la construcción y a lo mejor no se valora tanto. Por tanto, es una oportunidad de que a través de las administraciones se haga saber que se está haciendo todo esto y con un nivel de tecnología elevado. Entonces, es importante la sensibilización, la formación y la estrategia. Y la estrategia solo se puede hacer montando equipos, poniendo un líder clarísimo en ese equipo, asesorarse por los expertos que en Perú
lo conozco, lo sé muy bien de primera mano, tenéis unos técnicos y unos consultores en BIM con un nivel altísimo, de primer nivel mundial, ¿vale? Y que por lo tanto es importante ese acompañamiento de los expertos para no caer en errores que ya se hayan podido cometer en otros entornos, en otros países. Y sobre todo, hermanarse y tener compañeros que ya hayan hecho este camino en otros países del mundo, ¿vale? Es decir, que si es un ayuntamiento, se busca un ayuntamiento de otro país que ya esté haciendo algo parecido para intentar tener reuniones que os van a ayudar a ahorrar muchísimas horas en tomas de decisiones. Claro, perfecto, arquitecto. Una consulta, viendo la implementación que usted dice, sensibilizando a las personas y todo, ¿usted cree que a futuro sea como que un prerequisito en grandes proyectos tener experiencia BIM? No creo que sea un prerequisito. Creo que va a ser un requisito excluyente y ya lo está siendo en España, lo es. Es decir, no tener conocimientos en BIM te excluye de parte del mercado. Ahora mismo en un despacho de arquitectura en España, si no tienes conocimientos BIM, la probabilidad de que puedas acceder a ese estudio de arquitectura es prácticamente nula. Sobre todo hablo de las ciudades, de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, ¿vale? Posiblemente en pueblos más pequeños todavía esa exigencia no haya llegado a ese nivel. Pero vamos, estamos hablando de que el 70-80% del dinero se mueve en estas grandes ciudades y que por lo tanto estamos hablando de que donde se está moviendo el dinero ya es una exigencia. Y igualmente no solo estoy hablando de arquitectura, estoy hablando de ingeniería, estoy hablando de constructoras. Y no creo que pase mucho tiempo para que en Perú, en todas las zonas de Latinoamérica, sea un requisito excluyente. Es decir, si alguien tiene alguna duda de que esto va a ser una realidad, de verdad, que se vaya al campo tranquilamente, que se ponga a plantar patatas, que va a ser muy feliz con las hortalizas y demás, y no le va a dar ningún problema excepto la lluvia y que crezcan, ¿vale? En el sector de la construcción a nivel mundial, BIM ya no solo es una realidad, sino que en algunas zonas del mundo ya se está hablando de la etapa pre-BIM, ¿vale? Todos los que estéis muy cerca de la metodología o filosofía Virtual Design Construction, entenderéis lo que hablo, es decir, ya es un BIM avanzado, un BIM enfocado en la productividad de la obra, etcétera, etcétera. Lo cual ya no solo va a ser un requisito, sino que en breve habrá nuevos requisitos más exigentes como estar certificado en Lean Construction, estar certificado en BDC, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que hay que hacer es no perder el tiempo, seguir estudiando, seguir esforzándose. Quien lo estéis haciendo, enhorabuena, porque ese es el camino. Y si tenéis gente que os preocupe, que sean amigos, ayudarles para que no queden rezagados, ¿vale? Y el resto, el mercado los irá apartando e irán desapareciendo poco a poco porque el mercado no los demandará. Claro. Bueno, arquitecto, tenemos más consultas. No sé si nos pudiera apoyar. Víctor, Tengo 2 minutos. ya, ok. La última pregunta. Nos pregunta Víctor SC. A medida que avanza la tecnología, ¿usted cree que aparezcan nuevas dimensiones de BIM? Las dimensiones del BIM son infinitas. Solo conocemos digamos, las más evidentes, las que, por decirlo de alguna manera, ya teníamos en nuestro día a día y que ahora pues han tenido una especie de materialidad objetiva, ¿no? Pues, si yo hacía planos en 2D, ahora tengo un modelo en 3 dimensiones. Si yo antes hacía unas mediciones, ahora tengo un uso 5D para optimizar mediciones y presupuestos y costos y cuantificaciones, ¿no? Si yo antes hacía un cálculo energético, ahora tengo el análisis energético 6D con todo el análisis del ciclo de vida de la energía en el edificio, ¿vale? Entonces, cada trabajo tradicional va a tener su equivalencia en su uso BIM. Algunos desaparecerán, ¿vale? Ya no se volverá a hablar de acotar un edificio, ¿no? De poner textos. Todo eso eso sí que son cuestiones que serán ya hay herramientas que lo automatizan, pero eso será totalmente automatizado en pocos años, ¿no? Entonces, aparecerán nuevos usos.
que ahora mismo no se están resolviendo. Toda la parte de interiorismo apenas ha empezado a avanzar la optimización de proyectos de interiorismo, de paisajismo, de rehabilitación de entornos complejos como edificios históricos, iglesias, bueno, edificios antiguos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con simulaciones más complejas, ¿no? Simulación, imaginaros ahora una simulación de fluidos, ¿no? Estamos hablando del viento o del virus. Imaginaros que alguien tuviera esa capacidad de analizar cómo el virus se puede propagar a través de un sistema de aire acondicionado en un edificio. Bueno, pues esos son usos que seguramente dentro de unos años veremos como algo muy normal, ¿no? Y que ahora mismo apenas se intuyen o imaginamos. Nosotros a eso le llamamos el ND, es decir, ¿cuántos números? Pues los que vengan, ¿no? Claro. Listo, arquitecto. Con esto damos culminado su presentación de hoy día. Toda la organización del día de hoy de Lean Construction, Wasel, Grupo CIC y demás capítulos estudiantiles, se lo agradecemos mucho. Fue un tema realmente muy interesante. Creo que todos los que nos están visualizando por YouTube y Facebook están muy contentos con la presentación de hoy día y bueno, agradecerle y que tenga un buen día. Igualmente, y espero este año, tenía previsto un viaje a Perú en mayo, tuvimos que cancelarlo, iba a ser el Congreso BIM Summit, igual que se hizo hace 2 años. Espero y deseo que próximamente podamos retomar esa organización del Congreso y que nos veamos por Perú, porque pues, es un país que para mí es muy, 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 muy importante y que siempre estoy agradecido de poder visitar. Por tanto, espero que nos podamos ver por allí. Muchas gracias a vosotros. Listo, arquitecto. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Igualmente.